Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que ustedes estén viendo este video. Pues espero de verdad que se encuentren bien todos en sus casas y tomando las medidas de precaución para evitar que contraer ese virus que nos está azotando a todos ahora y nos está afectando demasiado. Pues bueno, la clase sigue y más bien creo que ya días no lograba comunicarme con ustedes. Pero hoy espero mandarles ya lo que son los videos de la semana 3 para concluir la semana 3. Nos harían falta los videos de la semana 4 y creo que van a ser parte de los temas que vamos a ver de la semana 5. Entonces tenemos que avanzar rápido y luego de ello pues hacemos el examen y concluimos con la clase de matemáticas 1. Pues los videos anteriores estuvimos definiendo qué era un triángulo rectángulo, cómo podíamos resolver los triángulos rectángulos, encontrar las medidas de los ángulos internos, la medida de los lados externos, de los lados del triángulo, los catetos como le llamamos, y cómo a partir de esa relación de esos lados nosotros obteníamos lo que eran las funciones trigonométricas, ¿sí? Que son las relaciones entre los catetos de un triángulo rectángulo, ¿sí? Si recuerdan, las funciones trigonométricas eran seno, coseno, tangente, cosecante, cotangente y secante. Claro, cada una de ellas tiene su equivalente, ¿verdad? ¿A qué lado del triángulo rectángulo es igual? Y hoy vamos a ver lo que son funciones trigonométricas de cualquier ángulo, ¿sí? Antes de llegar antes de llegar a esa parte de poder determinar las funciones trigonométricas de cualquier ángulo, tenemos que recordar ciertos detalles que vimos, creo que allá por sexto grado, ¿sí? Cuando utilizamos un transportador para medir un ángulo cualquier ángulo que nos den, pues todos un montón de conceptos que vieron ustedes en sexto grado, no sé, séptimo, quinto grado, no sé, eh, tenemos que recordarlos ahora. Imaginemos que tenemos este ángulo dibujado, del cual tenemos un punto de origen que lo llamamos O, tenemos un extremo que se llama A y otro extremo que se llama B. El rayo, es decir, la línea que va desde O a B, se le conoce como lado inicial. Y al ángulo que dibujamos nosotros del rayo que va desde O hasta A, se le conoce como lado terminal. Ahora bien, el lado terminal determina la dirección del ángulo, es decir, desde O a A es el que me determina la dirección del ángulo, hacia dónde se dirige nuestro ángulo, hacia dónde estamos dibujando el ángulo. Pues, en ese sentido, si el ángulo va en contra, se dibuja en contra de las manecillas del reloj, como lo pueden ver ustedes acá, en contra de las manecillas del reloj, decimos que el ángulo que nosotros estamos dibujando es positivo, ¿sí? Imaginemos, este es el lado inicial, ¿verdad? Dibujamos esto primero como base y nos dicen, imaginemos que este ángulo sea de ¿cuánto? De unos 290, por ejemplo. Medimos el ángulo desde aquí y vamos midiendo así en forma de un círculo hasta llegar hasta 295, ¿sí? Y el que me determina el lado terminal, recuerden que es el rayo de de O hasta B. Ahora bien, si nosotros dibujamos un ángulo en sentido a favor de las manecillas del reloj, entonces vamos a decir que el ángulo que nosotros estamos dibujando es negativo. A favor de las manecillas del reloj el ángulo es positivo y en contra de en contra de las manecillas del reloj es positivo y a favor de las manecillas del reloj el ángulo es negativo. Ahora bien, nosotros antes representábamos los ángulos en una hoja de papel cualquiera, pero ya a esta altura nosotros tenemos que utilizar algo que se conoce como plano cartesiano. En el plano cartesiano nosotros vamos a representar y vamos a ubicar un ángulo en los distintos, le llamamos cuadrantes, ¿sí? Y un plano cartesiano es la unión de dos líneas, una vertical y una horizontal, por decirlo así, formando una cruz, ¿sí? Al cual, al lado vertical, a este lado,
lo conocemos como Y. Y a este lo conocemos como X. No decimos línea Y, línea X, sino que lo conocemos como eje Y y como eje X, ¿sí? Ahora bien, este lado que está acá, solo este que está acá, recibe el nombre de cuadrante 1. A este lado que está acá, se le conoce como cuadrante 2. A este que está acá, se le conoce como cuadrante 3. Y a este que tenemos acá, se conoce como cuadrante 4. Entonces, nosotros, depende de la medida del ángulo que nos den, nosotros vamos a ubicarlos en los distintos cuadrantes. Por ejemplo, en este lado que está acá, se dice que es el lado inicial, porque aquí en este caso decimos que es un ángulo 0. Luego, podemos trazar los diferentes ángulos que nosotros querramos hasta llegar a una medida de 90, ¿sí? Una medida de 90 grados. Luego de 90 grados podemos seguir midiendo medidas, valga la redundancia, midiendo ángulos con medidas mayores a 90 grados hasta llegar a una que es 180. Luego de 180 podemos seguir midiendo ángulos mayores que 180 grados hasta llegar a nuestra tercera medida, que es 270. Y así entonces llegamos a nuestra quinta medida de ángulo, como nuestro máximo valor del ángulo, que es 360. Si ustedes se fijan, o pueden llegar a confundirse que de 270 pasamos de nuevo a 0. No, llegamos a 360. Y si nosotros seguimos midiendo distintos ángulos, vamos a ver que después de 360 vamos a llegar a otra medida, sumándole 90 a otros 90 grados, que serían a 410, 410, 500, 590 y así sucesivamente hasta el infinito. ¿Sí? Ahora bien, cada uno de nuestros ejes, nuestros ejes, dependiendo del cuadrante, tienen un signo ya establecido, ¿sí? Decimos que en el cuadrante 1, el eje X o los valores para el eje X son positivos y los valores para el eje Y son positivos también. En el cuadrante 2, en este que está acá, los valores para Y, para el eje Y, son positivos y los valores para el eje X son negativos. En el cuadrante 3, los valores para el eje X son negativos y los valores para el eje Y son negativos. Para el cuadrante 4, los valores para el eje X son positivos y los valores para el eje Y son negativos. ¿Sí? De esta manera nosotros vamos a relacionar los ángulos dentro de un cuadrante en el plano cartesiano. Es decir, que si a nosotros nos dan un ángulo, por ejemplo, de 45, bueno, y que por cierto, vamos a llegar a esa parte, lo vamos a dibujar en el primer cuadrante, ¿sí? Siempre tenemos que dibujar primero el plano cartesiano y saber nuestras medidas de los planos cartesianos. Es decir, 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados, 360 grados, porque entre ellos nosotros podemos conocer en dónde va a ir colocado nuestro ángulo que estemos dibujando cualquiera, ¿sí? Ahora llegamos a una parte que se conoce como ángulos de referencia. El ángulo de referencia se refiere al ángulo menor que se puede formar entre el lado inicial y el terminal. Se toma como referencia el eje X. El ángulo de referencia se puede encontrar de esta manera que está acá, θ ref, ¿sí? De esa manera. Esto nos indica que es un ángulo de referencia el que estamos analizando. Ahora bien, ¿qué beneficios o de qué nos va a servir a nosotros encontrar un ángulo de referencia? Un ángulo de referencia nos va a ayudar a encontrar, por diferencia, ángulos agudos de acuerdo a la ubicación en el plano. Por ejemplo, imaginemos que a nosotros nos dan un ángulo cualquiera y queremos saber cuál va a ser nuestro ángulo de referencia para ese ángulo. En el primer cuadrante, el ángulo de referencia va a ser el mismo ángulo que nosotros nos estén dando.
En el segundo cuadrante, el ángulo de referencia va a ser 180 grados menos el ángulo que nos estén dando a nosotros, ¿sí? En el cuadrante 3, el ángulo de referencia se va a encontrar como 360 menos un ángulo que nos estén dando. Y en el cuarto cuadrante lo vamos a encontrar como también como 360 menos el ángulo que nosotros nos estén dando, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí tenemos 180 grados. Recuerden, 180 grados. Perdón por mis números. Y aquí tenemos, por decirlo así, 360 al dar un giro completo, ¿verdad? Entonces, la definición nos dice que se toma como referencia el eje X. Recuerden que el eje X es todo este que tenemos acá. Entonces, para los cuadrantes superiores decimos que va a ser 180 menos el ángulo dado. Y para los ángulos inferiores, los ángulos que están abajo de X, por decirlo así, es decir, en donde Y es negativo, decimos que va a ser el ángulo de referencia de 360 menos el ángulo que a nosotros nos estén dando. De esa manera. Ahora podemos tener varios ejemplos, como este que tenemos acá. Nos dicen determinar el ángulo de referencia. Nos dan el ángulo que es 260. Primero tenemos que dibujar nuestro plano cartesiano. Luego, si tenemos un uso de transportador, nosotros lo podemos utilizar en papel, ¿sí? Y en ese plano cartesiano ubicamos el centro del transportador en nuestro punto de origen, en este punto que está acá. Y luego trazamos, bueno, si no nos alcanza 180, le damos vuelta al transportador y lo medimos así de esta forma. Colocamos el punto de origen acá y el transportador tiene esta forma, ¿sí? Entonces medimos. Y bueno, decimos que si aquí, entonces aquí es 360, bueno, lo dibujamos. Pero no nos piden ubicar el ángulo en el plano cartesiano. Sí se tiene que hacer siempre, pero nos están preguntando nuestro ángulo de referencia. Y ya vimos que como está en el tercer cuadrante, entonces es el 360 menos 260 grados, ¿sí? Y el ángulo de referencia entonces va a ser la diferencia de esas dos cantidades, es decir, 100 grados. Es decir, que el ángulo de referencia, de acuerdo al eje X, es de 100 grados. Ahora bien, nos piden entonces ahora ubicar lo que son los ángulos en el plano cartesiano. Y nos dicen, represente los siguientes ángulos y determine el cuadrante al que pertenecen. Bueno, lo mismo que estuvimos haciendo arriba para poder determinar nuestro ángulo de referencia, lo mismo vamos a hacer ahora. Primero dibujar nuestro plano cartesiano con regla muy bonito. Y si tienen un transportador a mano, bueno, que deberían de tenerlo a mano, creo, van a medir los ángulos que a ustedes les estén pidiendo. En este caso nos están pidiendo que calculemos, un ángulo de 60 grados y nos piden determinar en qué cuadrante está. Pues bueno, dibujamos, utilizamos el transportador, colocamos el transportador en el punto de origen, que es acá, y medimos 60 grados. Y lo trazamos con una regla. Y aquí está, 60 grados. Ahora bien, ¿en qué cuadrante está? Recuerden, este es el primer cuadrante, ¿sí? Entonces, bueno, está en el primer cuadrante. Ahora nos piden B, nos piden en qué cuadrante está 130 grados. Bueno, de nuevo, dibujamos el plano cartesiano, ubicamos el transportador en el punto de origen y medimos 130 grados. Y 130 grados entonces pasa 90 grados y es menor que 180, por ende está en el cuadrante, en el segundo cuadrante. Ahora nos piden el inciso C, nos piden que dibujemos menos 50 grados. Como es menos 50 grados, recuerdan lo de las manecillas del reloj. Significa entonces que tenemos que medirlo a favor de las manecillas del reloj. Es decir, tenemos que empezar desde aquí, que está desde este lado, desde 0 hasta, bueno, todo es negativo, ¿verdad? Entonces menos 150 está abajo de 0. En este caso cambiarían las medidas, no sería 360 ni 270, sino que sería 90 y 180 igual.
y lo trazamos y ahí es donde